Una de las principales dudas que me hacen al momento de ver videos como los que publiqué de la GTX 1050 es cómo iría el rendimiento con otros procesadores. Y si bien estas dudas sueles preguntarlas en grupos de PC Gaming o en grupos de juegos específicos para basarte en la experiencia de otros jugadores y ver qué rendimiento tienen con unas configuraciones similares, normalmente la mayoría de ellos te responderá que si no es de la línea Ryzen o de la octava generación de Intel, no te servirán. Y esto no sé por qué suceda. Sin embargo, como les digo, muchas de las dudas que me preguntan en mis videos es qué procesador y cuál rendimiento tendrán con ciertas gráficas. Para ser específico, la 1050 en este video. Esta duda normalmente ¿por qué sale? Ya sea porque queremos actualizar la PC que tenemos en casa, que normalmente son procesadores de generaciones anteriores, o vemos en ofertas computadoras de segunda mano con procesadores de series A como lo son el AMD o Intel pero en generaciones anteriores. Y lo único que restaría es agregarle una tarjeta gráfica para disfrutar de nuestros juegos de manera fluida. Así que veamos algunos de los modelos que me preguntan más. Para empezar, usaremos dos juegos que son bastante populares y que podemos usar como referencia: el Fortnite y el Grand Theft Auto 5. El Fortnite porque es de los que más tienden a hacer que la gente actualice su computadora buscando una mejor calidad y tasa de fotogramas. Como les digo, Fortnite es un juego de FPS, a lo cual se prefieren mayores tasas de refresco a calidades. Esto igual depende de tu modo de juego, pero como les digo, la ventaja competitiva que nos otorgan este tipo de juegos son los fotogramas para el tiempo de reacción. Por parte de Grand Theft Auto 5, al ser un juego modo historia mundo abierto, no requiere tantos fotogramas, pero sí un poquito más de calidad gráfica para que sea disfrutable. Así que son dos ejemplos distantes pero que nos pueden funcionar como referencias para ver el rendimiento que tendremos. Como les digo, todos estos números están basados con la GTX 1050 y lo único que se cambia es el procesador. Empezaremos de la serie A, por ejemplo el A10 7860K. En Grand Theft Auto nos ofrece de 43 a 54 FPS, quitando el anti-aliasing y poniendo las sombras más suaves, con configuraciones altas. Eso sí, el procesador siempre estará sobre el 90% de uso. Aquí debemos de tener esto en cuenta para una cosa. Cuando digo que está arriba de cierto porcentaje, no digo que se mantenga en ese porcentaje, sino que es el mínimo que podrás tener. Esto repercute en que las temperaturas de tu CPU van a aumentar y el rendimiento puede bajar dependiendo del tiempo de juego o del tipo de refrigeración que tenga tu CPU, que normalmente es el cooler que trae de stock. Entonces es algo que debemos de tener en consideración y que puede ser un detalle que tenemos que tener en cuenta al momento de estar largas horas de juego. Ahora, con el mismo procesador, en Fortnite tenemos 60 FPS con todo en bajo, distancia media y sombras medias. Aquí el procesador es bastante más exigido ya que está arriba del 98%. Y como les digo, aquí sí ya empiezan a entrar las temperaturas en juego, ya que al momento de tener un procesador cerca del 100% tienden a aumentar bastante y puede repercutir en la jugabilidad del mismo. Pasemos con el procesador A8 7600. En Grand Theft Auto nos ofrece desde 45 a 55 FPS con el filtro de anti-aliasing por 2 en configuraciones muy altas y medias. Jugando un poquito con esto nos alcanzan estos FPS. Como les digo, aquí no tenemos que tener los 60 fotogramas exactos, pero que sí pueden ser disfrutables arriba de 30 y con una configuración gráfica bastante decente. El procesador en este juego va a estar arriba del 90%. En Fortnite tendremos de 47 a 55 FPS con configuraciones medias, pero el procesador estará al 100%, lo cual claramente estamos teniendo un cuello de botella, pero es el rendimiento que podemos tener con estos dos componentes. Como les digo, vamos a tener en cuenta que en varias de estas configuraciones el cuello de botella va a ser evidente porque no vamos a estar sacando un provecho correctamente de la tarjeta gráfica o al menos exprimiendo en toda su capacidad. Pasemos con la serie de Intel, el i7 2600K. En Grand Theft Auto 5 nos ofrece 60 FPS con configuraciones altas y medias. El procesador va a estar al 60% normalmente. Este está un poco más nivelado, pero no estamos metiéndonos en configuraciones gráficas tan exigentes, lo cual la tarjeta gráfica tendrá menos carga de trabajo y podrá darnos unos fotogramas más estables todavía. Ahora bien, en Fortnite nos ofrecerá de 50 a 60 FPS variando con todo en alto. El procesador estará arriba del 80%. Como les digo, estos fotogramas pueden bajar bastante cuando te enfrasques en batallas de construcción, pero esto es como una batalla ligera o un paseo por el parque, o bien pueden optar por bajar las configuraciones gráficas a bajo o a medio, aumentando la tasa de refrescos para tener unos 60 estables en batalla. El siguiente procesador es el i5 2400. En Grand Theft Auto tenemos 60 FPS con configuraciones altas, pero que al momento de tener explosiones tenemos bajones a 45 o 50 FPS. Eso sí, si son muy continuas podemos tener bajones hasta 30 FPS. Y el procesador suele estar arriba del 90%, 80-85%. Entonces, si somos de los típicos que vamos destruyendo media ciudad, puede que en algún punto se te cierre el juego.
En Fortnite tenemos 60 FPS estables con todo en bajo. Si queremos aumentar la capacidad o más o menos la exigencia gráfica a media o alta, tendremos una variación entre los 45 y 60 FPS dependiendo de la exigencia. Este procesador de hecho me sorprendió porque exige bastante bien a la gráfica para ser el modelo de la generación 2 que tiene Intel. Al momento de exigirse la gráfica, como bien lo decimos, aunque tengas un procesador alto, si la gráfica es de 2 GB, esta gráfica normalmente alcanza los 60 FPS en configuraciones altas. Si nos metemos a configuraciones épicas y tu procesador es más bueno que la gráfica, nada más tendrás unos 35 FPS. Aquí empieza a influir el rendimiento ya de otro componente y no tanto del procesador. Pero bien, como les digo, configuraciones competitivas o configuraciones medias para que sea un poco más disfrutable con las sombras del juego tendremos los 60 FPS seguros. Pasemos con dos procesadores que yo recomiendo al menos por el precio que tienen y que son bastante accesibles. Al menos el i3 en Grand Theft Auto 5 tiene de 50 a 60 FPS con configuraciones muy altas. Obviamente tenemos tirones en explosiones, y lo digo porque el precio es de 2.200 pesos aproximadamente, algo que sale bastante a cuentas con la configuración que tenemos. En Fortnite de hecho me sorprendió bastante, nos ofrece de 70 a 80 FPS con configuraciones medias. Aún estando en pantallas de construcción pueden mantenerse un poco estables o bajando hasta los 60. Y por parte de Ryzen, el que siempre recomiendo es el Ryzen 5 2600, tiene un precio de 2.600 pesos aproximadamente, 300 pesos más que el Intel. Matemáticas, hijo. Pero este procesador es capaz de correr hasta una gráfica 2060 y exigirla bastante bien, así que te puede servir para el momento de actualizar tu tarjeta gráfica no tengas que comprar otro procesador. Como bien lo decía en los ensambles de un video anterior, tener una gráfica menos potente y un procesador que se exija menos te abre el camino a muchas cosas. Por ejemplo, hacer capturas de video cargándole el trabajo al procesador puede ser algo provechoso, ya que la gráfica no está siendo sobreexigida y el procesador tenemos de sobra, así que nos va a dar un buen rendimiento en capturas. O bien, como les mencionaba, si pensamos actualizar la tarjeta gráfica nos va a funcionar para modelos posteriores, y no tenemos que hacer doble gasto por comprar nuevamente otro procesador. Como les digo, estos procesadores son los que normalmente me han preguntado, o los modelos que más he visto que preguntan en los videos, ya que estos son los que yo vi que tienen un buen rendimiento, y si bien pueden buscar procesadores que sean de un rendimiento similar, como bien les digo, solamente aplicará para casos donde ustedes ya tengan una computadora y quieran actualizarla, o bien quieran comprar una computadora de segunda mano con procesadores de estas generaciones. Pero si van a hacer un ensamble nuevo, perfectamente tengo el video anterior, en el cual pueden ser ensambles bastante económicos y con buen rendimiento, al igual que la escalabilidad de esas configuraciones, ya que son compatibles para actualizaciones con menos gastos. Desventajas de tener estos procesadores: algunas veces los sockets que traen las tarjetas madres no son compatibles con procesadores de generaciones nuevas, y al momento de querer actualizar un procesador vas a tener que cambiar la tarjeta gráfica de igual manera. Eso implica un segundo gasto, y al menos en mi caso lo que más quiero es ahorrar al momento de actualizar una computadora, así que nada más hay que analizar bien los componentes antes de adquirirlos, pensando en un futuro, porque esto del PC Gaming es un vicio, y empiezas con poco, pero siempre quieres más. Así que chicos, ese es el video de hoy, me despido, espero que les haya agradado, que les haya ayudado un poco. Ahora bien, nuevamente les recomiendo que tenga un canal de gameplays, en el cual normalmente no somos tan tryhard, y el equipo P los espera en ese canal, así que les dejaré el link en la descripción, y pueden ir a vernos y a echarnos porras, aunque no hago streams porque mi internet es una tortuga. Como desearía tener internet mejor. Pero bueno chicos, me paso a despedir. No olviden lavarse las manos con agua y con jabón. Nos vemos. ¡Ah! 240. En la chompa. Deje ahí, desgraciado Nata, que no tengo balas y usted. Y ese es tu amigo, Miguel, y ese es tu amigo. Vienen unas bolas, o sea, creo que son las del grapple. Solo es uno. Y otra vez el del ganchito. ¿Dónde? Yo lo reviento. Asómese, perro, asómese. Aquí. ¡Ah, sí le di! Uy, alguien sí le dio. ¿Dónde? Acá arriba. Uy. Atrás vienen otros. Ah, está súper tocado, lo voy a intentar llegar con lanzadera. Porque la verdad yo quiero su loot. Voy a ir por el compadre. No sé si se escondió. Ah, tú viniste sola, Natash. Hay uno ahí arriba, aguas. Está ahí el Estoy con sniper, el está ahí azul, el no sniper. sé quién sea el azul. ¿Qué? ayuda. Ahí está, chuchomi. Voy a morir. Miguel. Oh, ya nomás me queda una bala. Ah, sí tiene que... Ah. Para allá. Hay dos acá, Ah, ¿por qué Hay nos uno acá, hay uno movimos? acá. Si tuvo que ir para allá.
Tiré a uno con la última bala que me quedaba. Ayúdame, ¿qué? Nada más. Ya valió. ¡No! El del grapple yo sí lo quisiera. ¿Cuál Es grapple? que queda uno ayer. Uy, El ganchito, pues. Ah, ya. Es que es el único nombre de las armas arriba de... Bueno, de las que sí tienen nombre. uy, como uy. la- Y llegó otro. No mames, qué pedo, me llegaron 3.